Javier se detuvo en seco bajo la nieve que caía suavemente sobre la Plaza Mayor de Madrid. Su corazón latiendo con fuerza al ver a un hombre acurrucado en un portal con dos niñas idénticas temblando de frío. Era Nochebuena. Y mientras la multitud celebraba con villancicos y luces parpadeantes, aquel desconocido parecía un fantasma olvidado por el mundo. Sin pensarlo dos veces, Javier dejó caer sus bolsas de regalos y se acercó. Pero lo que descubrió al mirar de cerca no fue solo miseria, era el comienzo de una tormenta que arrasaría su vida ordenada. La nieve crujía bajo sus botas mientras Javier se agachaba frente al hombre. «Oye. ¿Estás bien? Hace un frío de 1000 demonios aquí fuera», dijo con voz temblorosa, extendiendo una mano enguantada. El desconocido levantó la vista. Sus ojos marrones hundidos por el agotamiento, pero con un destello de dignidad que sorprendió a Javier. «No necesitamos caridad», murmuró, abrazando más fuerte a las dos niñas, que no tendrían más de 5 años, con sus abrigos raídos y caras sucias pero inocentes. Javier sintió un nudo en la garganta, él mismo era padre soltero de un niño de 7 años. Mateo, ¿qué esperaba en casa con la abuela? ¿Cómo podía dejarlos allí?, insistió, ofreciendo un café caliente de un puesto cercano. Y el hombre, que se presentó como Miguel, finalmente cedió. Mientras bebían en silencio, Javier notó los detalles, las manos callosas de Miguel, el acento andaluz suave, y como las gemelas, Ana y Sofía, se acurrucaban contra su padre como si él fuera su único escudo. «Perdí mi trabajo en Sevilla hace meses», explicó Miguel con voz ronca. «Vinimos a Madrid buscando algo mejor. Pero la ciudad nos escupió». Javier no preguntó más, en cambio. Invitó al trío a su apartamento cercano. Solo por esa noche. Era un impulso, pero uno que sentía correcto en su alma. Al llegar a su piso en el barrio de Malasaña, decorado con un árbol de Navidad modesto y fotos de Mateo sonriendo, Javier preparó sopa caliente y camas improvisadas. Mateo, curioso y sin prejuicios, jugó con las gemelas, riendo por primera vez esa noche. Miguel observaba todo con recelo. Pero cuando Javier le ofreció una ducha, sus hombros se relajaron. «Gracias», dijo simplemente. Y en ese momento, Javier vio algo más en sus ojos, vulnerabilidad. Pero también fuerza. Esa noche, mientras los niños dormían, los dos hombres hablaron hasta el amanecer. Javier compartió su propia historia, cómo había salido del armario a los 25, perdiendo a su familia conservadora en el proceso, y cómo adoptó a Mateo para llenar el vacío. Miguel escuchaba, asintiendo, pero evadiendo detalles sobre su pasado. Al día siguiente, Navidad, Javier se despertó con el aroma de café que Miguel había preparado. Las gemelas corrían excitadas alrededor del árbol, y Mateo les regaló juguetes de sus propios paquetes. Era una escena idílica. Pero Javier sentía una tensión creciente en su pecho. ¿Por qué Miguel parecía tan nervioso cada vez que sonaba el teléfono? Decidió no presionar, en cambio. Ofreció ayuda para encontrar trabajo. Miguel aceptó. Y así comenzó una rutina improvisada. Javier cuidaba a las niñas mientras Miguel buscaba empleo en bares y construcciones. Pero las dudas empezaron a filtrarse. La familia de Javier, aunque distante, llamaba para las fiestas. Su hermana, Elena, siempre le recordaba,
Cuidado con quien metes en tu vida. Javi, Eres padre ahora. No puedes arriesgarte. Javier la ignoraba. Pero en el fondo, sentía el peso de la sociedad española, donde el matrimonio igualitario era legal. Pero los prejuicios contra los gays, especialmente padres, aún acechaban en rincones conservadores. Miguel, por su parte, parecía atormentado por algo más profundo. Una noche, mientras compartían una copa de vino, Miguel confesó: mi exmujer nos dejó por otro. Pero no es solo eso. Javier sintió un cosquilleo en la nuca. ¿Había más? La atracción crecía sutilmente. Un roce accidental de manos. Una mirada prolongada. Javier, que no había tenido una relación seria desde su salida del armario, se sentía vivo de nuevo. Pero el conflicto interno lo carcomía. ¿Estaba ayudando por bondad o por algo egoísta? Miguel, heterosexual en apariencia, respondía con calidez. ¿Pero era real? Una tarde, al volver del trabajo, Javier encontró a Miguel llorando en el balcón. ¿No merezco esto?, sollozó. Javier lo abrazó. Y en ese momento, sus labios se rozaron accidentalmente. El beso fue breve, pero electrizante. Miguel se apartó. Confundido: yo no sé. Javier retrocedió, avergonzado. ¿Había cruzado una línea? La tensión escaló cuando Elena visitó inesperadamente. Vio a Miguel y las gemelas, y su rostro se endureció. ¿Estás loco? ¿Un desconocido con niños? ¿Y si es un estafador? Javier defendió a Miguel. Pero las palabras de su hermana plantaron semillas de duda. Esa noche discutieron. Miguel admitió: vine a Madrid huyendo de deudas. Mi familia en Andalucía me repudió por no poder mantenernos. Javier sintió empatía, pero también miedo. ¿Estaba poniendo en riesgo a Mateo? A medida que pasaban los días, la convivencia se volvía más intensa. Las gemelas llamaban a Javier tío Javi. Y Mateo veía a Miguel como un héroe. Pero los conflictos internos de Javier crecían. Su deseo por Miguel chocaba con su responsabilidad como padre. Una llamada anónima lo alertó: ese hombre no es quien dice. Javier confrontó a Miguel, quien negó todo. La confianza se resquebrajaba. Y Javier se preguntaba si su acto de bondad no era más que una ilusión destructiva. La nieve de Nochebuena había dado paso a un enero gris en Madrid. Y Javier sentía que su apartamento se había convertido en un campo de minas emocionales. Miguel seguía viviendo allí, trabajando esporádicamente en un bar del centro. Pero las miradas entre ellos se habían cargado de un silencio pesado desde aquel beso accidental. Javier luchaba internamente: ¿era amor lo que sentía? ¿O solo piedad disfrazada? Mateo, ajeno a todo, adoraba a las gemelas. Pero Javier notaba cómo las preguntas de su hijo sobre ¿por qué papá Miguel está triste? Lo obligaban a enfrentar sus propios demonios. Una mañana, mientras preparaban el desayuno, Miguel rompió el silencio. Javier, sobre esa noche, no estoy seguro de nada. Nunca he sentido algo así por un hombre. Sus palabras fueron un puñetazo al estómago de Javier. En España, donde la comunidad LGBT había luchado por derechos, Javier sabía que la confusión de Miguel era común. Pero dolía. No te estoy pidiendo nada.
respondió Javier, mintiendo para protegerse. Pero en su mente revivía el rechazo de su propia familia, su padre gritando, «Eres una vergüenza», al enterarse de su orientación. Estaba repitiendo el patrón. ¿Atrayendo a alguien que no podía corresponder? El conflicto escaló cuando Miguel recibió una carta de Andalucía. Su rostro palideció al leerla. «Es mi hermano», explicó. «Quiere que vuelva con las niñas. Dice que un hombre solo no puede criarlas bien». Javier sintió rabia, la sociedad patriarcal aún juzgaba duramente a los padres solteros. Especialmente si no encajaban en el molde tradicional. Ofreció apoyo legal, contactando a un amigo abogado especializado en derechos familiares. Pero Miguel dudaba, si supieran sobre nosotros, me quitarían a las niñas. Javier se dio cuenta entonces de la profundidad del prejuicio, en un país progresista como España. Las Cortes aún podían inclinarse por visiones conservadoras. La atracción se volvió innegable durante una salida al retiro. Mientras los niños jugaban en la nieve residual, Miguel tomó la mano de Javier. «Me asustas. Porque me haces cuestionar todo», confesó. Javier respondió con un beso deliberado esta vez. Bajo los árboles desnudos. Fue un momento de euforia, pero seguido de culpa. ¿Estaba manipulando a Miguel en su vulnerabilidad? Esa noche hicieron el amor emocionalmente, sin cruzar límites físicos explícitos. Solo abrazos y confesiones. Pero al amanecer, Miguel lloraba, «No puedo ser como tú. Mi familia me mataría». Elena reapareció. Esta vez con su marido, exigiendo hablar. «He investigado a ese Miguel. Tiene antecedentes, deudas por juego. Y su ex lo dejó por violencia verbal». Javier se sintió traicionado. Confrontó a Miguel, quien admitió parte, «Fui un idiota con el dinero. Pero nunca le pegué». La discusión fue feroz, Javier acusó a Miguel de mentir. Y Miguel replicó, «Tú solo quieres salvarme para sentirte héroe». Las gemelas oyeron todo, llorando. Y Mateo se escondió. Javier se arrepintió inmediatamente. Pero el daño estaba hecho. Decidió dar espacio, enviando a Miguel a un albergue temporal. Pero la separación fue agonizante. Javier luchaba con su identidad, ser gay en España era aceptado en ciudades. Pero en familias tradicionales era un estigma. Recordaba marchas del orgullo en Madrid, donde se sentía libre. Pero ahora, con un hijo, las apuestas eran altas. Miguel llamó días después, «Te extraño. Las niñas preguntan por ti». Javier cedió, invitándolos de vuelta. Pero con condiciones, honestidad total. Sin embargo, la presión social aumentó. Vecinos murmuraban sobre el hombre con dos papás. Y en la escuela de Mateo, un padre conservador comentó, «No es natural». Javier defendió su vida, pero internamente se quebraba. Miguel, por su parte, enfrentaba su propia crisis, era bisexual. O solo confundido por la gratitud. Una terapia gratuita en un centro LGBT lo ayudó a explorar. Pero reveló traumas, su padre lo había golpeado por ser débil. El clímax de esta parte llegó en una cena familiar improvisada. Elena invitó a Javier y su amigo. Pero la tensión explotó cuando Miguel besó a Javier frente a ella. «Esto es una aberración», gritó Elena. Javier la enfrentó,
es amor. Hermana. ¿O prefieres que viva solo por tus prejuicios? Elena se fue furiosa, amenazando con contarle a los abuelos. Miguel, temblando, dijo, tal vez sea mejor que me vaya. Javier lo detuvo, no. Lucharemos. Pero en su corazón dudaba si valía la pena el costo emocional para todos. Febrero trajo lluvias torrenciales a Madrid, reflejando el caos interno de Javier. La relación con Miguel se profundizaba, pero cada avance traía una oleada de conflictos. Compartían besos robados cuando los niños dormían. Pero Miguel aún luchaba con su identidad. En Andalucía, ser gay es como una sentencia de muerte social, confesaba Javier, acostumbrado a la apertura madrileña. Intentaba empatizar, pero sentía frustración. ¿Por qué Miguel no podía aceptar lo que sentían? Un incidente en el trabajo de Javier lo sacudió. Como profesor en una escuela secundaria, oyó a colegas debatir sobre influencias LGBT en los niños. Uno dijo, padres gays confunden a los pequeños. Javier intervino, defendiendo su vida. Pero el director lo advirtió, mantén tu vida privada. Ese día, al volver, encontró a Miguel discutiendo por teléfono con su exmujer. Quiere custodia de las gemelas, gritó al colgar. Javier ofreció ayuda legal. Pero Miguel reveló la verdad, ella me dejó porque descubrió mis dudas sobre mi sexualidad. Era el twist que Javier temía. Miguel había reprimido sus sentimientos por años, casándose por presión familiar. La revelación fortaleció su vínculo, pero atrajo más drama. La ex, María, llegó a Madrid, exigiendo ver a las niñas. En una reunión tensa en un café, acusó a Miguel, estás exponiéndolas a esto. Javier intervino, esto es amor, no un peligro. María se rió amargamente, ¿amor con un hombre? Eres un mentiroso, Miguel. Las palabras hirieron. Y Miguel se derrumbó después, cuestionando todo. Javier lo consoló. Pero internamente batallaba, ¿estaba destruyendo una familia por su deseo? La presión familiar de Javier escaló cuando sus abuelos llamaron, informados por Elena. Traes vergüenza a la familia, bramó el abuelo. Javier colgó, llorando por primera vez en años. Mateo, oyendo, preguntó, ¿por qué la gente nos odia? Papá. Javier explicó lo mejor que pudo sobre prejuicios. Pero el niño parecía confundido. Miguel, viéndolo, decidió actuar, contactó a su hermano en Andalucía para reconciliarse. Necesito cerrar capítulos, dijo. Javier lo apoyó, pero temía perderlo. Durante un fin de semana, Miguel viajó al sur con las gemelas. Javier se quedó con Mateo, sintiendo un vacío abrumador. Llamadas diarias revelaban progreso, el hermano de Miguel era más abierto de lo esperado. Pero advertía sobre el pueblo conservador. Al volver, Miguel parecía cambiado, quiero intentarlo contigo. De verdad. Celebraron con una cena romántica. Pero la alegría duró poco. María presentó una demanda por custodia, alegando entorno inestable. El juicio preliminar fue un infierno. El juez, un hombre mayor, cuestionaba, ¿dos hombres criando niñas? ¿Es lo mejor? Javier testificó sobre su paternidad,
Pero el abogado de María atacó: señor. Su orientación no confunde a los niños. Miguel defendió: el amor no confunde, el odio sí. Pero el estrés cobraba peaje. Miguel empezó a beber más, recordando sus deudas pasadas. Javier lo confrontó: no puedes caer ahora. La discusión llevó a una separación temporal. Miguel se mudó a un hostal. Javier se sentía traicionado, pero reflexionaba sobre sus elecciones. ¿Había forzado a Miguel a una vida que no quería? En terapia, exploró sus miedos. El abandono familiar lo hacía clingy. Mateo sufría: quiero a las gemelas de vuelta. Javier prometió arreglarlo, pero dudas lo asaltaban. Una noche, Miguel volvió, suplicando perdón. Te amo, Javier. es real. Se reconciliaron, pero con promesas, terapia conjunta y honestidad. Sin embargo, la sociedad no daba tregua. Un artículo local sobre familias no tradicionales los mencionó anónimamente, atrayendo trolls online. Javier recibió mensajes de odio: degenerados. Miguel quiso huir, pero Javier insistió: luchamos o perdemos. El clímax llegó cuando Elena reapareció. Arrepentida: vi lo feliz que eres. Lo siento. Su apoyo fue un bálsamo. Pero María intensificó la batalla, revelando fotos de Miguel en bares. Javier cuestionó: ¿me mentiste de nuevo? Miguel juró inocencia, pero la confianza se erosionaba. Marzo llegó con promesas de primavera. Pero para Javier y Miguel, era una estación de tormentas emocionales. El juicio por custodia se acercaba, y cada día traía nuevas revelaciones. Miguel admitió finalmente la verdad completa: no era solo deudas, había huido de Andalucía porque su familia lo presionaba a casarse de nuevo, ignorando sus dudas sexuales. Vine a Madrid para ser libre, pero encontré más cadenas, confesó. Javier sintió empatía, pero también ira: ¿por qué no dijiste antes? Miguel respondió: tenía miedo de perderte. La relación pendía de un hilo. Compartían momentos tiernos, como paseos por el templo de Devot al atardecer, donde se prometían futuro. Pero los conflictos internos de Miguel lo atormentaban: sueños de su padre rechazándolo. Javier, por su parte, lidiaba con la culpa de haber alterado la vida de las gemelas. Ana y Sofía preguntaban: ¿serás nuestro otro papá? Javier sonreía, pero temía el rechazo judicial. Elena se convirtió en aliada inesperada, testificando a favor: mi hermano es un gran padre. Su cambio inspiró a Javier. Pero María contraatacó con evidencia de la inestabilidad de Miguel. En el tribunal, el juez interrogó: ¿puede un hogar gay proporcionar estabilidad? Miguel respondió con pasión: el amor lo hace, no el género. Javier vio orgullo en sus ojos. Pero el veredicto pendía: custodia compartida temporal, con evaluación. La victoria parcial fue agridulce. Miguel propuso: casémonos, para mostrar compromiso. Javier dudó: ¿por amor o por la corte? Miguel insistió: por ambos. Pero la presión social explotó cuando el pueblo de Miguel se enteró. Su hermano llamó: el pueblo te repudia. Miguel colapsó, considerando volver. Javier lo confrontó: si te vas, nos destruyes. La discusión fue brutal. Miguel acusó a Javier de egoísmo, y Javier replicó con sus propios sacrificios.
En un giro, María retiró la demanda, admitiendo, vi lo bien que están las niñas. Era un alivio. Pero reveló su propio conflicto, celos por la felicidad de Miguel. Con la custodia asegurada, Javier y Miguel avanzaron. Pero el costo era alto, amistades perdidas. Familia dividida. Javier reflexionaba, ¿valía el amor tanto dolor? Meses después. En una boda sencilla en Madrid. Rodeados de amigos LGBT. Se casaron. Mateo y las gemelas portaban anillos, simbolizando una familia unida. Pero la sociedad aún juzgaba, protestas conservadoras fuera del ayuntamiento. Miguel susurró, juntos lo superamos. Javier asintió. Pero en su corazón sabía que las batallas continuaban. Años pasaron, los niños crecían. Pero recuerdos de traiciones y prejuicios persistían. Javier escribió un libro sobre su historia, sparking debates nacionales sobre familias diversas en España. Miguel, ahora terapeuta, ayudaba a otros en crisis de identidad. Fue correcto que Javier priorizara su amor por Miguel sobre la estabilidad inicial de las gemelas. ¿O debió sacrificar sus sentimientos por el bien mayor?